Ustedes se reunían en grupo para resolver este problema, pero no lo alcanzamos a revisar, así que lo vamos a hacer ahora. El ítem 1 dice que tenemos 4 cuadrados, el cuadrado A, B, C, D y un rectángulo E. Acá dice que el lado del cuadrado A mide 2. Y el lado del cuadrado B mide 5. Y nos hacen algunas preguntas. Entonces voy a ir acá. Ya, a ver. Voy a preguntar. Me tengo que conectar el celular para poder ver sus nombres. Ya veamos. Diego, en la pregunta A nos pide calcular el perímetro del cuadrado A. ¿Cómo calculamos el perímetro del cuadrado A? ¿Qué, Diego? Diego. Ay, pucha, me sale Diego. Tiene una foto ahí como Diego B sale. Diego Vargas. Ahí está, Diego Vargas. Ya, Diego. Ahí estoy. Ya, Diego, ¿cómo calcula el perímetro del cuadrado A? El perímetro. Son la suma de todos los lados. Ya, entonces, ¿qué escribo? 8. 8. ¿Y el perímetro del cuadrado B? Serían 20. 20. Ya, muy bien. Ahora vamos, Fernanda de la Fuente. ¿Cómo calculó usted el perímetro del cuadrado C? Bueno, calculé primero el del rectángulo E. No, pero sumé el cuadrado B más el cuadrado A, que serían 7, y como es un cuadrado, son todos los iguales. Ya, entonces, ¿cuánto te dio el perímetro? El perímetro, 20. 20, Al, ¿por qué? 28, el del C. Ya, 28. ¿Y el del D? El del D, 12. ¿Por qué 12 te da el perímetro del cuadrado D? Porque el cuadrado B que está abajo mide 5, entonces le resté A, que sería 2. Ya, Y me dio 3. ya, espera. Disculpa, no te escuché porque estaba el audio del video de la clase ayer, no te escuchaba. Ya, ¿me dijiste que restaste? Sí, el cuadrado B menos el A, y me salió el D, que serían 3. Sería 3. Ya. Y por eso da 12. Ya, bien, Fernanda. Vamos con Freddy Pizarro. Esta era la pregunta A. Vamos con la pregunta B. Freddy Pizarro, ¿cuánto mide el área del cuadrado A? El área del cuadrado A es 4 ¿Por centímetros qué? cuadrados. Porque es base por altura para sacar el área de un cuadrado. Ya, ¿y el área del cuadrado B? El área del cuadrado B, 25 centímetros cuadrados. Ya, muy bien. Héctor Núñez, el área del cuadrado C. ¿Perdón? El área del cuadrado C. 7 por 7 por 7, 49. Ya, ¿y el área del cuadrado D? Del cuadrado, perdón. Del cuadrado D. 9, 3 por 3.
9, ya. Muy bien. Listo. Ahí hemos revisado la pregunta A y la pregunta B. Ahora, chiquillos, vamos a ir a la pregunta C. Entonces, Jason Gómez, en la pregunta C nos piden el perímetro del rectángulo E, que era el que estaba acá. ¿Cómo calculamos el perímetro del rectángulo E? Multiplicando los lados, profe. Ya, ¿y cuáles son? Eso, así se calcula el perímetro, multiplicando los lados. Respuesta definitiva. Creo que sí. ¿Cómo calculaste los perímetros de la pregunta A? No, se suman los lados. Se suman los lados. Ahí sí. Así se Ya, saca el perímetro. sí, ahora necesitamos los lados, Jason. ¿Cuáles son los lados de ese rectángulo? Sería 7 por... O sea, 9 por 1. 9, porque este mide 9. Y 1 tú dices que mide este pedacito de acá. Sí. Ya, pero estamos en el perímetro. ¿Qué hacemos con los lados? ¿Qué suman? Jason, ¿qué hacemos? Ya me dijiste cuánto mide, un lado mide 9, el otro mide 1. Entonces ahora si calculo el perímetro del rectángulo, ¿qué hago? Sumarlo. Ya, sumemos. Sería 10. ¿Cuántos lados tiene el rectángulo? O sea, perdón, serían 9, serían 20. 20, ahí sí, ¿cierto? 20 centímetros. Ya, y en la pregunta D nos piden el área. ¿Cómo se calcula el área? Base por altura, ¿Ya? ¿Cuánto es entonces en este caso, Diego? 9 centímetros cuadrados. Muy bien, listo. Entonces, esto había que hacer en el ítem 1. ¿Hay alguna duda o consulta? No, profe. Dígame, Héctor. Había dicho que no. Ah, no, entendí yo. Ya. Después, había un segundo ítem que trabajaba con la misma configuración geométrica, pero con nuevos datos. Decía acá, si llamamos X al lado del cuadrado A, vamos a llamar X, 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 X. Y llamamos Y al lado del cuadrado B. Y. Y ahí venía una primera pregunta, que era expresar algebraicamente las dimensiones del cuadrado C, de los lados del cuadrado C y D. Ya. Entonces, a ver, Luis Morales. ¿Cuánto mide el lado del cuadrado C? El cuadrado C, Ujú. ¿Cuánto mide su lado? ese no lo saqué. Sí, porque había sacado la forma algebraica, pero no saqué el resultado del ejercicio. Pero ¿cuál es la forma algebraica? 7 al cuadrado por 7 al cuadrado ahí, me da 49 al cuadrado. Pero ese es el área del cuadrado C cuando el lado mide 7. Acá es ¿Sí? un nuevo ejercicio. Nos dicen que ahora el lado de A mide X, el lado de B mide Y. Entonces, sabiendo eso, ¿cómo puedo calcular la medida del cuadrado C? Acá no van a haber números. Sería 7 por 7. No. Primero que todo, 7 es un número. Y aquí no te han entregado números en el problema. Lo segundo, 7 por 7 es el área. Y yo no te estoy preguntando por el área, te estoy preguntando por el lado. Entonces, veamos, a ver. Valeria, dígame aquí.
¿Cuánto mide el lado del cuadrado C? Este lado. Sería X por Y. Eso ¿No? significa que este 7 se obtuvo multiplicando 5 por 2. No. Este 7 que está acá, ¿cómo se Ah, calcula? sumando. Sumando. Entonces, ¿qué escribo acá? X más Y. X más Y. Muy bien. Está muy bien, Valeria. Ahí sí, ¿cierto? No tengo los números, pero sí se respeta la operación, porque este 7 se calculó sumando los lados del cuadrado B y del lado cuadrado A. Bien, ahora, Nicolás, dígame, ¿cómo calculo el lado del cuadrado D? No lo tenía hecho, profesora, porque no sabía cómo hacerlo. Pero A recién supe ver, cómo hacerlo. mira acá, pero Recién volvamos a descubrí. este. Entonces, si ya entendiste, puedes hacerlo ahora aquí en vivo y en directo. Mira acá. ¿Cómo se calculó este 3, que es el lado del cuadrado D? Mm, Porque le resté 2 al 5. Ya, O sea, al 5 entonces, le si ahora resté 2 y el resultado entonces sería X menos Y. No, X menos Y, es decir, restaste 2 menos 5, no, o sea, Y menos X. exacto, Y menos X. Muy bien. Por lo tanto, el lado del cuadrado D mide Y menos X. Ya, vamos entonces ahora a la pregunta B. Veamos, pregunta B. Jorge Mendoza. Dígame, ¿cuál es el perímetro del cuadrado A? Profe, disculpe, lo que pasa es que yo no estoy en la casa y no tengo así como... Ah, ya. Disculpe por Ok, esta no te vez. preocupes. Sí, no hay problema. A Gracias, ver, profe. Luis Pizarro. ¿Cuál sería el perímetro del cuadrado A? Vladimir, ¿cómo calculo ahí el perímetro del cuadrado A? Sería sumando todos los lados. No Ya, sé, ¿qué, X más X más X más X. y No sé. cuánto es X más X más X más X? Ahí, ¿Cuántas X sumaste? 4. Entonces eso lo puedes escribir como 4X. Muy bien, Vladimir. ¿Y puede ser X al cubo? No, porque X al cubo significa X por X por X. Ah, ok. Ah, ya. Ya veamos entonces. Brian Mena, ¿cómo calculamos ahora el perímetro del cuadrado B? ¿Se escucha, profe? Sí, Sería Y más Y más Y. Son 4 veces Y. 4 veces sí. Entonces, Sí, ¿cómo escribo acá? 4Y. 4Y. Muy bien. Damaris, ¿cómo calculo el perímetro del cuadrado C?
Profe, no la hice, pero la voy a hacer ahora. ¿Ya? Sería 4x más 4y. ¿Ya? ¿Por qué 4x más 4y? Ay, no sé. O 4x más y. No sé, pues dime tú. Que no estoy segura, profe. No lo ¿De hice. dónde sacaste el 4x? Porque multiplicando el lado por 4 me daría una parte. Por ejemplo, no sé, Ya. ya. El lado por 4. ¿Cuánto mide el lado acá? De este cuadrado. X más y. Ya, y eso lo vas a multiplicar por 4. Por 4, eso sí. Ya, multiplicamos entonces. X por 4. 4x. Ya, y y por 4. 4y. 4y. Así que tu respuesta estaba bien. Pero te faltó argumentar Ah, con ya. eso para tener certeza. Súper bien. Claro, ya, profe. Veamos ahora Francisco Orellana. ¿Cuál sería el perímetro del cuadrado D? Giovanni Curín. ¿Cuál sería el perímetro del cuadrado D? Héctor, dígame. Profe, ¿sería 4y menos 4x? Ya, ¿por qué 4y menos 4x? Porque hice lo mismo que el ejercicio anterior, solamente que ahora va restando. Perfecto. Entonces, multiplicaste el lado por 4. Como va restando, queda eso. Muy bien. Ya. Y nos queda el perímetro del rectángulo E. Perímetro del rectángulo E. Ya, aquí voy a dejarlos libres de pensar, de sugerir cómo calcular el perímetro del rectángulo E. En este caso podría ser entre paréntesis 2x más y ¿Por qué por 2. ¿Por qué 2x más y? ¿De dónde obtienes el 2x más y? ¿De dónde saco el 2x? Al darme cuenta que cierta parte del cuadrado C me da x más y se supone que para sacar el lado de E tengo que sumarle la otra x y como es x más x me va a dar 2x más y. Perfecto. 2x más y. Entonces te refieres a ese lado. Y tú dices Ujú, que eso se multiplica por 2. sí. Ya. Ahí considerando que tenemos el pedacito de acá arriba. Ya. El otro lado. ¿Cómo calculamos el Y otro lado? del otro lado sería y. ¿Por qué y? ¿Por qué? Porque en las caras de D me está diciendo y menos x. Y para sacar el esto hay que restarle la x de cierta forma, ya que de por sí es para poder sacar la medida de E. Ya. Tú me dijiste súper bien, me dijiste, para sacar esta medida, al i menos x, lo voy a escribir acá, al i menos x, le tienes que restar el x. Si haces eso, ¿cuánto te da? Y menos 2x. Y menos 2x. Por lo tanto, ese lado no mide y. Mide y menos 2x.
Y este también mide I menos 2X. Entonces, ¿qué hago ahora para calcular el perímetro? ¿Qué hacemos ahora, chiquillos, para calcular el perímetro? En este caso sería más 2 paréntesis y menos 2x. Ya, ¿y cómo elimino paréntesis ahora? Tendría que multiplicar primero directamente, que me da 4x más 2y, más 2y menos 4x. Ya, y si reduzco términos semejantes, Me queda 4y. 4i. Porque las x se eliminan. Muy bien. ¿Hay alguna duda? Consulta. Ojo ahí entonces con este cálculo. Oh. Uy, no, queda muy lejos. Ese es el cálculo para ese pedacito. Listo. Ahí hemos terminado con la letra B. Ahora nos piden calcular el área. Voy a agregar una diapositiva porque acá ya no nos queda espacio. Profe, yo tengo una duda en el tema Dime. cuando sacó el último resultado del perímetro E. ¿Ya? Cuando eliminó el término semejante que fueron las 4x, ¿por qué también se pueden eliminar, por ejemplo, las 2y en el No. sentido contrario? No, porque ahí tienes 2i más 2i. Al sumarlas da 4. Las otras se eliminan porque 4 menos 4 te da 0. Ah, ya. Ya. ¿Sí? Por eso se elimina. Sí. Entendí. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos aquí. A tomar esto. Ahora piensen que hay que calcular el área. Comiencen a pensar cómo se calcula el área. Entonces, vamos al siguiente. Aquí. Ya habíamos hecho la A, ya habíamos hecho la B. Vamos en la letra C. Nos piden las áreas. Profe, en el caso de los cuadrados, ¿no sería X por Y? Primero, ¿en qué cuadrado estás calculando el área? En A, Ya, en A. ¿Cómo calculas el área de un cuadrado? base por altura. ¿Cuánto mide la base del cuadrado A? 2. No mide 2. X. X. ¿Cuánto mide la altura del cuadrado A? X. ¿Cuánto es X por X? X cuadrado. Exacto. Muy bien. A ver, entonces... Profe, lo mismo Dígame. aplica para el cuadrado B, ¿cierto? Sí, ¿cómo quedaría el cuadrado B, Brian? Y cuadrado, ¿no? Y cuadrado. Muy bien. Ahora tenemos que calcular el área del cuadrado C. Luis Chamorro, ¿cómo calculo el área del cuadrado C?
Ideas. ¿Cómo calculamos el área del cuadrado C? Tendríamos que multiplicar x más y por x más y. Ya. ¿Y cómo resolvemos esta multiplicación? Tendríamos que multiplicar, a ver, x por x, ¿Cuánto es x por x? x cuadrado, Ya, después más xy, x por y te da xy, ya. Luego, si multiplicamos y por x, ujú, ¿qué te queda? y x o xy, que es lo mismo, Ya. Y si multiplicamos y por y cuadrado, y cuadrado. ¿Qué términos puedes sumar acá? xy, ¿Cuántos xy tienes? 2. Te queda 2xy. Bajamos el x cuadrado y bajamos el y cuadrado. Muy bien. ¿Hay alguna duda, consulta? No, profe. ¿No? Bien. Seguimos entonces. Ahí vamos en el cuadrado C. Nos queda el cuadrado D y el rectángulo E. Vamos a calcular entonces ahora el área del cuadrado D. A ver. Sería y menos x por y menos x. Ya. Espérame. Es del otro color. El y menos x por y menos x. Ya, resolvamos. Y por y al cuadrado. Ya, luego. Y x. X. Y signo. Menos x y xy. Ya, entonces, a ver, dijimos y por y al cuadrado. Después, y por menos xy. Ahora, menos x por y, Xy signo. menos Ya, y luego menos x por menos x, x al cuadrado. signo, Menos. Perdón, más. más, porque Menos ambos más. son negativos. Exacto. Sí. Si ahora reducimos, Bajo y al cuadrado. Y sería 2xy. signo, Menos más. no, A tú ver, estás a ver. sumando. Menos. Tienes, Perdón, menos. y después, X2. ya, perdón, más Aló. x. ¿Sí? ¿Qué me habló? No, nada, profe. Es que me dio estornudo. Por eso me quedé ahí un poquito pegada. ¿Ya hay alguna duda, consulta? No, profe. Falta entonces ahora determinar el área del rectángulo E. Área del rectángulo E. 2x más y. El área del rectángulo E, ¿por qué? Voy aquí. Voy a escribirlo acá. ¿Por qué el área del rectángulo E es lo que dices? No, o sea, el área del rectángulo no me da eso, sino que lo ¿Cómo que la se calcula multiplica. entonces? Ya, ¿qué multiplico? Tengo que multiplicar el 2x más y por y menos 2x. Y menos, ¿cuánto me dijiste? 2x. Ya, multipliquemos. 2x por y. ¿Cuánto es? 2xy. Ahora,
2x por menos 2x. 4x cuadrado. Ahora, el y por el y. Cuadrado. Y luego el y por el menos 2x. Menos 2. X y. X, y. Ya. Va a quedar menos 4x cuadrado más y cuadrado. Ya, porque los otros dos, el 2xy menos el 2xy, nos da 0. Muy bien. Ya, lo último que nos queda determinar es el perímetro y área del rectángulo mayor, es decir, el rectángulo más grande. Vamos a poner el perímetro, rectángulo mayor. Vamos con el perímetro. Boris, ¿qué debo hacer para poder calcular el perímetro del rectángulo mayor? Ah, disculpe, profesora, es que hace poco me metí a la clase y igual estoy confundido qué están haciendo. Disculpe. Ah, ya, ok. Disculpe. Sí, no hay, tranquilo. A ver, veamos. Nicolás Vergara. ¿Qué debo hacer para calcular el perímetro del rectángulo mayor? El perímetro Tenemos general de todo, el así de todo. perímetro del rectángulo mayor. ¿Qué necesito conocer de ese No sé rectángulo? cuál es, profe. Ya, pero Todo. O no, es que no sé de cuál está hablando. del mayor, del más grande, del que tiene este lado, todo este lado hasta abajo, todo este lado y todo este lado. Profe, hay que sumarlo. Habría que sumar. Mira, volvamos al problema, al 1. Si yo aquí hubiese preguntado, ¿cuál es el área del rectángulo mayor? O sea, el perímetro. ¿Qué hubieses hecho? Pues he sumado todos los centímetros de las caras del cuadrado, o sea, del rectángulo. Todos los centímetros de los lados del rectángulo. Y a ver cuáles. Sería 7 más 5 sería 12. Ya, sumaría, Entonces sería 8 más 12. Diría 7 más 5, 12 ya. Después. 5 más 3. Ya, después. Eso se suma. Eso se suma, ya. Acá tienes que aplicar la misma lógica. Si empezamos por acá abajo, igual como lo hiciste en el ejercicio anterior, ¿qué deberíamos sumar? Sería... A ver, sería el... Es que puede... Eso. Cambiarle la imagen. ¿A dónde quiere Ya, que cambie entonces la imagen? sería... No, ahí que tengo el internet más o menos, no, porque estoy en el sur, entonces no me llega bien. Ah, estabas todavía en la imagen de los números. Estaba en la otra imagen. Ya. Sería 2i menos 3x. A ver, no, espérate. Mira, vuelvo contigo. Aquí. ¿Qué suma me dijiste primero que había que hacer? 7 más 5. 7 más 5. Ya. ¿Qué voy a escribir ahora entonces? ¿Qué es lo que está ocupando Entonces el lugar del sería 7?
y sería x más 2y. X más 2y. ¿Cierto? Muy bien, porque estaría sumando el x más y con el y. Ya, más. 2y menos x. 2y menos x. ¿Ahí cuáles sumaste? Sería 5 más 3. Hablando de números. Ah, hablando de números, dijiste 5 más 3, entonces acá dijiste y más 2y menos. y menos x. ¿Sí? ¿Está bien? Ya. ¿Qué hago ahora? Acá tengo un lado del rectángulo, tengo el otro lado del rectángulo. ¿Qué más hago para calcular el perímetro? ¿Cómo? Es que moví la imagen y no me perdí. Es que me Ya llega no. súper desfasado. ¿Pero qué imagen estás viendo en este instante tú? Ahora tengo la de la con letra. Ya, con letras. Ya. Este es el x más 2y, es un lado del rectángulo, el de acá abajo. El 2y menos x es este otro lado del rectángulo. Ya, ¿qué más tengo que agregar para calcular el perímetro? ¿Se puede hacer de la misma forma o hay que escribirlo como sería de arriba? No, Por ejemplo, de la misma forma. entonces sería x más 2y más 2y menos x. Muy bien. Sumemos entonces. Y ahí saldría el perímetro. ¿Ahí qué? O sea, ahí saldría el perímetro. Ahí saldría el Sumando. perímetro. Ya, muy bien. Entonces, a ver, ¿quién quiere sumar esto que quedó allí expresado para calcular el perímetro? Damari. Yo, profe, ¿Ya? borramos la X, la primera y la última. Quedaría 4i. Ah, no. 4, 5, 6, 8i. 8i. Y 8i nomás, pues, porque la otra X también se borra. Exacto, muy bien. Ya, muy bien. Entonces, chiquillos, nos queda calcular el área del rectángulo mayor. X más 2y ¿Ya? por 2y menos x. Ya, muy bien. Entonces, el x más 2y es por la parte de abajo y el 2y menos x es por el alto. Ya nos queda eliminar paréntesis allí. ¿Cómo eliminamos Ya queda paréntesis? 2xy Ah, ya, sí. menos Espérame. X por 2y me dijiste 2xy. Luego, menos x cuadrado que sería x por menos x. ¿Ya? más 4y cuadrado 2y por 2y. menos 2xy. Que sería 2y por menos x. ¿Ya? Ujú. Y allí, Ahí me va a quedar menos x cuadrado más 4y cuadrado. entonces, eso se eliminó. Muy bien. Súper. ¿Hay alguna duda, consulta de la actividad? No, profe, al menos yo no. Todo claro. ¿No? ¿Y los demás? Todo claro. ¿Todo claro?
Ya, chiquillos, esta era entonces la actividad de la clase de ayer que no alcanzamos a revisar. Y con el tiempo que queda no alcanzamos a hacer otro problema para la clase de hoy. Así que por hoy vamos a llegar hasta aquí para que no nos pase lo mismo en la clase anterior que dejar el problema a medias y comenzar la próxima clase. Entonces, por hoy vamos a llegar hasta aquí. Y así Bueno, yo profe. puedo subir sus notas. Ok, Ya, profe. profe, chao, que esté bien. Bueno, profe, Ya, buenas que estén noches. muy bien. Chao, Muchas chao. gracias, Chao, profe, que esté muy bien, hasta luego. Igual, Buenas noches. Chao, profe, que chao. esté bien.